Regresamos con 10 AM Hoy por Hoy. Daniel Rojas Medellín es el ministro de Educación de Colombia. Me da gusto tenerlo, ministro, bienvenido. Buenos días, Vanessa, para ti y para los oyentes de Caracol Radio. Hace rato habíamos hecho esta petición para poder hablar con el ministro. No habíamos podido tener la oportunidad. ¿Cómo le ha ido, ministro, en este cargo? ¿Cómo se ha sentido? Muy bien, muy bien. Ustedes me excusarán, pero estas 2 semanas que llevo en el cargo me encerré a estudiar, a tener reuniones bilaterales con todas las áreas del ministerio, en Palma, entonces por eso estaba un poquito como perdido de los medios. ¿Y qué se ha encontrado, ministro? Bueno, unos retos impresionantes. Tenemos la necesidad de saltar tanto en aumento de cobertura como en calidad, en primaria, media y básica, primaria y media, y también, por supuesto, en educación superior. Pero unos retos también que el presidente de la República me ha instruido, y es que podamos cumplir con las metas del Plan Nacional de Desarrollo en lo que respecta a aumento de cobertura, y esto por la vía de abrir nuevas sedes universitarias en todo el territorio nacional y en la promesa pues de gratuidad. Ministro, ¿cómo pasa uno de la Sociedad de Activos Especiales, que eso pues imagínese, la encargada de administrar los bienes incautados por extinción de dominio de actividades ilegales de la mafia? Eso no tiene nada que ver con educación. ¿Cómo pasa uno de la SAE al Ministerio de Educación? Bueno, mira que nosotros en los 2 años que estuvimos al frente de la SAE, pues también hicimos una transformación institucional de esta entidad, de simple administradora como inmobiliaria a una entidad con unos criterios más asociados a su rol de función pública. Y es así como en el último año pues empezamos a concurrir con colegios y universidades para poner estos bienes que, como usted bien lo menciona, pues pertenecieron a la mafia, al servicio de la educación superior pública, y entregamos incluso varios de estos inmuebles para que allí funcionaran sedes universitarias y residencias universitarias, y eso nos dio una experiencia de las necesidades del sector y cómo suplirlas en esta petición que nos hace el presidente, que yo le mencionaba, de ampliar cobertura. Entonces ahí logramos una conexión, y justo ahora estaba terminando nuestra reunión con la Oficina de Infraestructura Educativa para poder ponerle el acelerador a esa meta, y pues en lo que queda del año poder empezar ya con por lo menos la apertura de nuevas sedes universitarias, y por supuesto también garantizar la financiación de las mismas. Entiendo, ministro, que usted tiene... Sí, lo escucho. Y hay algo además para adicionar a su pregunta. Es que no solamente vengo de ser el presidente de la Sociedad de Activos Especiales, sino que también fui el coordinador del programático de la campaña, es decir que pues tengo en la cabeza lo que finalmente quedó establecido en el Plan Nacional de Desarrollo en términos también de garantizar el derecho a la educación. Entiendo, ministro, que usted viene cercano al presidente. ¿De dónde viene esa cercanía, esa amistad? Bueno, no sé si muy cercano, pero sí vengo trabajando con el presidente desde su retiro del Polo Democrático Alternativo por allá después de la campaña presidencial del 2010, muy joven yo en ese momento. Empecé a trabajar en las bases de la constitución de lo que fue el movimiento progresistas que lo llevó a la alcaldía de Bogotá, haciendo campaña por toda la ciudad, y desde entonces en la Secretaría de Integración Social, pues acompañando el proyecto de juventud, de políticas públicas de juventud, y luego después de la salida de la alcaldía de Bogotá, pues en un momento de un trance político bastante difícil, ustedes recordarán que en ese momento pues se disolvió el movimiento progresistas y tuvimos que reinventarnos para la campaña presidencial del 2018. Lo acompañé en el Senado en la
digamos, en su periplo del 2018 al 22, y después, estando yo en vacaciones, él me llamó para que dirigiera el equipo programático para la campaña que nos dio la victoria. Ministro, se ha hablado de esas 23 nuevas sedes universitarias, fue uno de los, presupuestos de campaña y recién llegado al gobierno de Gustavo Petro. Mucha gente ha dicho que eso es muy complejo, que no es solamente la inversión en infraestructura, sino que no hay profesores suficientes, que no hay, la infraestructura social, educativa para hacerlo. ¿Cómo se ve la posibilidad de avanzar en esas 23 sedes? ¿Es posible? Tiene usted la razón, es un reto bastante difícil. De hecho, nos hemos puesto la tarea de dejar financiadas 100 sedes universitarias, por supuesto, planificado en términos temporales y financieros, para darnos la posibilidad de que este gobierno pueda dejar algunas en funcionamiento y las otras, insisto, financiadas con recursos de vigencias futuras. Y digamos que afinando la estrategia para que no solamente nos concentremos en la construcción de nuevas sedes universitarias, sino que podamos tener la capacidad de diversificar la oferta de sedes universitarias mediante otras modalidades que pueden ser la utilización de infraestructura ya existente y que podamos hacer algo que en Colombia funcionó muy bien hace mucho tiempo y que empieza a ser también vanguardia y que es vanguardia incluso en Europa y en los Estados Unidos, y son los colegios universidad, que nos permitirían utilizar una infraestructura que está en este momento subutilizada y que pueda entonces allí empezar a dictarse cátedras universitarias de primeras cohortes. También la facilidad que nos da las nuevas estructuras modulares, que nosotros pues ya lo implementamos en la Bogotá Humana durante la alcaldía para la ampliación de cobertura, y también, y aquí me gustaría con todo respeto hacer uso del eco que nos da Caracol Radio para lanzar una oferta de compra por parte del Ministerio de Educación Nacional, de compra de edificios, de infraestructura, de pronto de colegios que empiezan a ser privados, colegios o universidades privadas que empiezan a ser liquidados, y que podamos nosotros hacer compra de estos o de otro tipo de infraestructura que nos sirva para estos propósitos. Pero también usted tiene la razón en algo, y es que el aumento de cobertura no significa simplemente montar unos ladrillos o construir unas aulas, sino que las universidades necesitan recursos para la contratación de maestros, para dotaciones, para la creación de los proyectos. Y en ese sentido, quiero llevar al Congreso de la República dentro de muy poco tiempo, en un lapso muy, muy corto, una iniciativa parlamentaria o una iniciativa de ley para modificar la ley de educación y garantizar prioritariamente el aumento de la base presupuestal de las universidades, que nos permitan pues cubrir esos recursos. En esto, digamos que no estoy haciendo algo novedoso, sino que en esa idea de construir sobre lo construido, poder echar mano de los consensos que han habido en las discusiones frente a la educación superior, en las que concurren rectores, movimiento estudiantil, gobernadores e incluso muchas personas muchos congresistas dentro del Senado y la Cámara, que podamos iniciar con el gran acuerdo nacional por la educación en la vía de aumentar la base presupuestal. Ministro, su nombramiento llegó con muchas inconveniencias, digamos, mucha crítica dura. El Espectador, por ejemplo, le dedicó un editorial entero donde dice en su momento que usted no tenía la capacidad suficiente, que no se movía en el mundo de la educación, que no tenía ese expertise. Además, obviamente, hay una serie de publicaciones suyas en redes sociales donde utiliza
un lenguaje muy vulgar para hablar de políticos y de medios de comunicación. Y uno dice, bueno, el señor ministro de Educación lo mínimo que tiene que ser es educado, ¿cierto? ¿Cómo combina esa mala educación suya en las redes sociales con un trabajo tan importante como la educación para los jóvenes y para los niños de Colombia? Bueno, nosotros hemos aceptado toda clase de críticas, desde las más constructivas hasta las más destructivas, desde las más educadas hasta las más maleducadas, e incluso hasta amenazas de muerte, no solamente a mi persona, sino a mi entorno familiar. Entendiendo que desde el 7 de agosto del 2022 iniciamos un nuevo rol, no solamente en términos políticos, sino en términos de responsabilidad social, en términos éticos y morales. Y nadie en este país podrá decir que desde el 7 de agosto del 2022, que soy funcionario público, he tenido una relación maleducada, como usted lo dice, o en términos vulgares, ni mucho menos. Todo lo contrario, han encontrado, no solamente en la Sociedad de Activos Especiales, sino en el Ministerio Nacional de Educación, la disponibilidad del diálogo con contradictores ideológicos o políticos, o con nuestros amigos y con quienes coincidimos en lo fundamental y en las tareas que nos demanda el Plan Nacional de Desarrollo, en relaciones de inmensa cordialidad. En la Sociedad de Activos Especiales lo demostramos. Tuve diálogo con congresistas de la oposición siempre que fuera para presentar proyectos que beneficiaran a la comunidad, siempre que fuera para hablar frente a cómo poner la entidad al servicio de la sociedad y no para otro tipo de cosas que siempre se le criticaron a esta entidad. Y en el Ministerio de Educación Nacional no tenemos por qué cambiar esa disposición, todo lo contrario. Tenemos disponibilidad para el diálogo con todas las fuerzas políticas y sociales de este país en los mejores términos, como ha sido mi talante como funcionario público. Las críticas que se me han hecho refieren a momentos de mi juventud en los que no tenía ni la más mínima idea que iba a ocupar este cargo, pero además todo tiene un contexto, porque pues es muy fácil poner el pantallazo del trino cuando yo era un activista social, cuando yo era parte de un movimiento de activistas del movimiento estudiantil, incluso, que refieren a la indignación por la violencia, a la indignación de un Estado que lo único que supo darle a los jóvenes que reclamaban una oportunidad en la vida fue dispararles a sus ojos y mutilarlos, y sacrificar la juventud, que es el motor de desarrollo de este país. Esa indignación ahora la transformamos en acción, y esas críticas, tanto las constructivas como las destructivas, pues ahora nos impulsan a doblar esfuerzos, a trabajar las 24 horas, los 7 días del día, como lo hemos venido haciendo. Le dije al principio de esta entrevista que me he encerrado con mi equipo a trabajar, a hacer empalmes, a construir un plan de choque para el ministerio, y que sean los resultados los que hablen por mi gestión. Por lo demás, pues rodearme del mejor equipo y, por supuesto, decirle a nuestros críticos, a nuestros opositores políticos, que en el Ministerio de Educación Nacional encontrarán no solamente un ministro, sino un equipo de trabajo dispuesto al diálogo y a la construcción colectiva. Eso se lo entiendo, ministro, que uno con la vida pues va cambiando y todos tenemos derecho a cambiar. Lo que pasa es que el tema de la educación es algo que uno tiene metido en el corazón. Hay unos mensajes, por ejemplo, cuando le dice a Uribe, viejo hijo, le pido disculpas a los oyentes, viejo hijo de puta. Le dice a otro, ¿será que le podemos decir tombos hijos de no sé qué? O el kinder moralista del centro vallenismo nos hace un juicio tuitero por respetar a la autoridad. Los de Blue Radio son unos hijos de puta. Fin del comunicado. Que un pirobo dice, le dice a Sergio Fajardo, para este imbécil a Sergio Fajardo, haber tomado posición entre la guerra o la paz, entre la vida o la muerte, entre la construcción del país y la devastación es polarizar. Es decir, todo esto, dice uno, caramba, es un ministro de educación. ¿Usted se arrepiente de todas estas cosas? Yo creo que varios de los que han ocupado esta silla en la que yo estoy sentada, en algún momento de su vida expresaron algún tipo de grosería.
Y yo no macartizo las groserías per se porque hacen parte del lenguaje popular. Claramente, como le digo, en un momento de mi vida de que no tenía ni idea que iba a ser ministro de Educación Nacional, utilicé mis redes sociales para expresar dolor, para expresar indignación, porque quizás a todo el mundo no le duela como si nos duele a nosotros ver a un policía pegándole una patada a una niña indefensa en la calle, en la cara, y dejándola inmóvil. Quizás a todo el mundo no tiene ese tipo de sensibilidad como yo la puedo tener y como me generó indignación en su momento. Pero fíjense que a partir del 7 de agosto del 2022 hemos generado con la institucionalidad y con la Policía Nacional en particular una relación tan amable, tan de colaboración mutua, que en ningún periodo de la Sociedad de Activos Especiales se le había transferido datos previos, incluso a título gratuito, para el bienestar de los policías, como lo hicimos nosotros. Fíjense que hay un cambio entre el ciudadano indignado que en su entorno se sentía impotente de ver una injusticia que a todo el mundo no le puede doler igual, pero a mí sí, y el ciudadano que llega a ser funcionario público y con acción cambia esa indignación en hechos concretos para la garantía de derechos, no solamente de la sociedad a la que se debe, sino de las mismas instituciones, como lo hicimos nosotros. Yo tengo en mi memoria el magnicidio a nuestro gran periodista y humorista Jaime Garzón, que pues no solamente en su vida privada, sino públicamente utilizaba el lenguaje popular y las groserías para manifestar la indignación, y eso, que tenía una tribuna mucho mayor a la que yo hubiera podido tener en mis redes sociales, que en su momento eran pues ínfimas, ¿no? Me seguían apenas 3 amigos míos, y pues claro, hoy hacen eco de todo eso porque hay algo de lo que quisieran pegarse para hacer la crítica, que respeto la crítica, pero en su momento también un periodista, colega de ustedes, dijo país de mierda, y en realidad pues estábamos viviendo en un momento que esa expresión nos recogía a todos. Por eso yo digamos que a este tipo de críticas pues las dejo en un segundo plano, porque tengo todos unos retos al frente de esta cartera y quisiera que sean los resultados los que hablen y acallen ese tipo de críticas, y prefiero centrarme en las que son muchísimo más puntuales respecto a la cartera. Ahora, hay unas críticas que me enaltecen y me obligan incluso, pues, según su origen, me obligan a concentrarme muchísimo más en mis labores. Sí, ahora, ministro, para cerrarle este capítulo de la maleducación del ministro de Educación, ¿usted sigue creyendo que los periodistas somos unos hijueputas o ya está reformando ese criterio? Pues en mi fuero interno, yo, como cualquier otro ser humano, tengo opiniones respecto a personas según sus actos, ¿no? Yo no puedo decir que de la noche a la mañana no sienta que es reprochable la insensibilidad social, la injusticia social, la violencia ejercida desde los más poderosos contra los más indefensos. Eso me sigue doliendo con la misma intensidad. Por supuesto, el lenguaje ahora hay que moderarlo, pero el sentimiento sigue latente. Ahora no soy un muchacho que con deudas en el ICETEX y con la infortunia de pronto de no tener con qué llegar a fin de mes, pero sigo siendo el ser humano sensible de aquel momento, que tenemos herramientas y ya no tanto la grosería, sino las herramientas para poder cambiar la vida de muchos jóvenes, niños y niñas del país, y con ese mismo ímpetu con que lanzaba groserías, con ese mismo ímpetu ahora vamos a trabajar para solucionar o por lo menos mitigar esas injusticias. Muy bien. Ministro, hay otro tema, y en eso un exministro, Juan Carlos Echeverry, que participa también aquí en Caracol Radio, le hizo usted una crítica muy grande por el marco cognitivo, porque en su momento usted dijo que el cambio precisamente significaba sacar, digamos, la economía de ese marco cognitivo.
de alguna manera, digamos, pues la matemática es fundamental para entender la economía, la medicina es fundamental para entender el cerebro, la voz, la creatividad, si usted quiere ser cantante, quiere ser artista, de eso se trata la formación, ¿no? La formación académica de una persona. Yo quisiera saber cuál es realmente su opinión sobre la importancia del conocimiento dentro de la construcción de una persona, de lo que hace o no hace, de si es médico, de si es cantante, de si termina siendo matemático o no. ¿Cuál es realmente su opinión? Pues el conocimiento es, pues, o sea, la pregunta, con todo respeto, pues no tiene mucha conexión frente a la crítica del doctor Echeverry, porque yo creo que nadie puede poner en tela de juicio la importancia del conocimiento en la generación de saberes, o incluso dentro de los currículums y digamos dentro de la necesidad de desarrollo de cualquier sociedad, digamos que están intrínsecamente relacionados. Yo hago parte de una corriente de pensamiento económico muy distinta a la del doctor Echeverry. Y en ese tipo de discrepancias... Pero digamos, ministro, yo le pongo el tema de Echeverry porque Echeverry fue uno de los que le contestó, pero digamos, el punto no es Echeverry, el punto es el conocimiento. Yo lo que quiero... Pero lo que quisiera saber es su opinión, como ministro de Educación, su opinión frente al conocimiento, frente a la formación, frente a la matemática para entender la economía. ¿Sí me entiende? Eso es lo que quisiera saber, no la respuesta particular, sino lo que el ministro de Educación de Colombia piensa frente al conocimiento. Perfecto. Le decía que yo hago parte de una corriente de pensamiento económico muy distinta a la del doctor Echeverry, y esta realidad respecto a la economía, pues es una virtud. La economía no es una ciencia exacta. Recuerde que los economistas clásicos hablaban de economía política, lo que quiere decir que la economía tiene intrínsecamente como disciplina un debate político a su interior. Y en ese sentido, yo nunca dije que las matemáticas no se relacionan con la economía, jamás lo dije. O sea, si eso está escrito, a mí me gustaría que también me enviaran ese pantallazo. Yo lo que dije es que dentro de este tipo de discusiones de pensamiento económico, pues estoy muy en la línea del gran economista John Kenneth Galbraith, presidente de la Academia de Economía de Estados Unidos, quien decía que la matematización de la economía puede llegar a ser tan perjudicial que conduce a la atrofia del juicio y la intuición. Por ese motivo aleja la economía de las soluciones reales. La excesiva matematización de la misma, y no quiere decir esto que no sea indispensable para entenderla, pues puede conducir a ese tipo de atrofias, como decía John Kenneth Galbraith. Un modelo matemático te puede servir para explicar hasta lo que en la realidad es inexplicable. Por lo tanto, a la economía hay que dotarla de otro tipo de conocimientos, y fíjese que respondo a su pregunta, de otro tipo de conocimientos, no castrar a la economía de la sociología, no castrar a la economía de los conocimientos de la ciencia política y de las relaciones de poder. Decía John Kenneth Galbraith que el economista que castra la economía de esto se convierte en un economista inútil, porque se aleja de la realidad. Fíjese que estoy precisamente planteando lo que usted me quiere preguntar, y es que a la economía hay que dotarla de otro tipo de conocimientos, de otro tipo de disciplinas, de filosofía, de ciencia política, para que pues los economistas que desarrollan políticas públicas en este país puedan desarrollarlas frente a situaciones muchísimo más reales y no tanto abstractas como la excesiva matematización de la ciencia. Ministro, quiero que hablemos de la Universidad Nacional. Se dio esa polémica, digamos, en los últimos 4 o 5 meses, se dio la parálisis, el cambio de la decisión de quién era rector o no, lo que se habló a raíz de la consulta, y se ha criticado al gobierno hablando de que no se respetó la autonomía universitaria. ¿Qué piensa usted de lo que ha pasado en la Nacional y para dónde va la universidad? Bueno, el Consejo de Estado ha proferido decisiones en torno
a la elección de el rector Leopoldo Múnera, elección que se dio en el periodo de la ministra Aurora, y que en mi opinión pues está respaldada por la voluntad de la comunidad universitaria, no solamente de los estudiantes, sino también de los profesores, y en tanto que pues salió ampliamente victorioso en las consultas que se hicieron al interior de la Universidad Nacional. Con el profesor Leopoldo Múnera nos hemos reunido ya en varias ocasiones, porque lo que resta ahora es construir una ruta de trabajo conjunta entre la universidad y el Ministerio de Educación Nacional para garantizar el cumplimiento de los puntos comunes del programa del rector y el programa del gobierno nacional, que están muy dirigidos a calidad, a cobertura y a la ampliación también o mejoramiento del bienestar universitario y pues también de la planta docente. En ese sentido estamos trabajando y en ese sentido estamos estableciendo una hoja de ruta. Solo agregaría que nosotros somos muy respetuosos de la autonomía universitaria. La autonomía universitaria tiene que, o sea, no se desenmarca de los principios democráticos y además de los principios regidos por la ley y por la Constitución. Entonces, no solamente en el caso de la Universidad Nacional, sino en el caso de todas las instituciones públicas, a todos los institutos de educación superior, planteamos unas hojas de trabajo, unas rutas de trabajo en las que la autonomía universitaria tiene que estar supeditada a los principios democráticos y a los principios legales y no, digamos, desviarla frente a intereses muy particulares. Ministro, se ha hablado de constituyente en esas reuniones que se han dado en las universidades y mucha gente dice el gobierno llevó activistas a los consejos rectorales para mover el público universitario en lo político, más pensando en esas movilizaciones que muchas veces en calidad educativa y en reformas educativas. ¿Qué significa ese constituyente en las universidades? ¿Tiene que ver con el proceso que anunció el presidente en su momento, que intentó impulsar el presidente en su momento? Bueno, lo primero que hay que aclarar es que los representantes del presidente ante los consejos de superiores universitarios no tienen dentro de sus funciones ningún tipo de trabajo político ni agitador dentro de las universidades públicas. Son representantes ante el consejo, ante los consejos, donde se toman decisiones de carácter operativo, normativo, académico, entre otras. Primero. Segundo, pues a nadie debe aterrar que en este gobierno, que es un gobierno popular, que es un gobierno elegido por un electorado que venía de expresarse de un estallido social precisamente por esa, digamos, captura del Estado por parte de ciertas castas, pues este gobierno haga cambios en cuanto a sus delegados en todas las entidades del Estado y en cuanto a todas las juntas o donde tenga representación. Cuando los delegados de la presidencia ante los consejos superiores universitarios eran grandes empresarios y eran personas que no tenían que ver nada con la comunidad académica, pero que sí llegaban allí en representación de intereses corporativos, nunca nadie se interesó por quiénes eran los delegados del presidente en los consejos superiores universitarios. Nunca nadie. Nadie, ni en los medios de comunicación, ni en ningún estamento pues de opinión pública. Pues ahora nosotros estamos poniendo, yo como ministro no he nombrado el primer delegado. Hasta ahora estoy empezando a hacer las primeras delegaciones, pero no he nombrado el primero. Pero no por eso voy a escurrir el bulto, como se dice coloquialmente, con lo que ha hecho el gobierno nacional, que es lógico y a nadie debe
sorprenderle, pues que pongamos a jóvenes o personas, hombres y mujeres, que hacen parte del movimiento estudiantil, que han sido activistas por el derecho a la educación y que van a estos consejos superiores universitarios a plantear la agenda por la cual han luchado durante toda su vida. Pues es apenas lógico que en este gobierno que se dice democrático, este tipo de delegaciones se hagan en ese sentido, porque no vamos a poner al señor que defiende un interés corporativo ante un Consejo Superior Universitario. Ese no es nuestro carácter. Nuestro carácter es democrático y eso a nadie debe sorprenderle. Ministro, estamos a 2 días de que se cumplan 2 años de gobierno del presidente Gustavo Petro. Usted que lo conoce, que ha trabajado con él en diferentes escenarios, ¿cómo califica estos 2 años? Como un reto en el cual una fuerza progresista llega a gobernar por primera vez un país que ha sido gobernado por fuerzas, yo no diría retardatarias, pero por lo menos sí que se trasladan el poder unas a otras. Yo diría han sido gobiernos de castas y que conocen muy bien el Estado y saben cómo atravesarse a los cambios. Por lo tanto, el reto ha sido enorme y la implementación del programa de gobierno ha sido difícil, pero también satisfactorio, en tanto que hemos avanzado como ningún otro gobierno en sacar personas de la pobreza, en democratizar los activos que le pertenecían a la mafia, en hacer de Colombia un referente mundial en la lucha contra el cambio climático, y no por nada la COP16 se va a desarrollar en Cali, en luchar en perspectiva de la transformación de los territorios frente a una nueva política antidrogas en cuyo la política de interdicción ha sido pues arroja unas cifras muy favorables, pero además que llega a la mitad de tiempo con la necesidad de empezar el segundo tiempo con esa fuerza que nos da haber jugado la primera parte del juego conociendo el terreno, y ya conociendo el terreno pues salir a golear en el segundo tiempo. Señor ministro, estoy segura de que vamos a tener muchas más conversaciones. Me da mucho gusto tenerlo aquí. Gracias por estar en Caracol Radio. A ustedes muchísimas gracias. Yo también estoy seguro que vamos a tener muchas más conversaciones. Les vamos a invitar a las aperturas de las nuevas sedes y espero pues contar con la compañía de Caracol Radio y de todos los medios de comunicación para darles esas buenas noticias al país.